aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Sí, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo. Pues bien, sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Bueno, nos encontramos en este pueblo del Meta, San Martín. Y qué bueno pues saludarlos a ustedes que están en su pueblo, un pueblo bendecido por Dios. Por allá me he encontrado en este pueblo un signo muy bonito, muy hermoso, que los identifica en estos últimos tiempos. Y es a Nuestra Señora de todos los pueblos allí, con la cruz de Dozulé, al pie de la cruz de Dozulé, y también esa Señora de todos los pueblos con las ovejas de su rebaño. Por eso se llama la Señora de todos los pueblos. Esa es la corredentora, el quinto dogma de la Santísima Virgen María que estamos esperando para estos tiempos. Y qué bueno que este pueblo de San Martín esté identificado con la Señora de todos los pueblos. En ningún pueblo, en tanto recorrido que he hecho por muchas partes del país y departamentos, no he encontrado ese signo tan evidente como lo encuentro aquí. En los Hechos de los Apóstoles está hablando este personaje tan importante, un personaje tan importante parecido como a aquel que se ha encontrado con Jesús en las noches, Nicodemo. Y ahorita hay muchos Nicodemos. Ustedes pueden ser de los Nicodemos, ¿no? Los Nicodemos son los que se encuentran con Jesús así clandestinamente, ¿cierto? Los Nicodemos se encontraba con Jesús a escondidas, ¿no? Y bueno, Nicodemo es un buen fariseo que ha escuchado y está escuchando a Jesús, el Evangelio de Jesús, y que Jesús le está hablando y le está diciendo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y le está diciendo, en resumidas cuentas, que si no entiende esa predicación o esa conversación que está teniendo con él, si no entiende las cosas de la tierra, ¿cómo será cuando le hable de las cosas del cielo? Y hoy aparece otro personaje muy importante que se llama Gamaliel.
es muy amigo de San Pablo. Y Gamaliel también es un fariseo sensato, sensato. Reúne a los del Sanedrín y les habla por allá, les da una catequesis, les da una lección. Y les dice algo muy sensato. Les dice, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosas de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se dispondrían a luchar contra Dios. Oiga, ahí los puso a reventar cabeza. Ahí los puso, como decimos nosotros, a trastabillar. O a saltar matones, como decimos también por estas tierras, ¿no? ¿Por qué? Porque es un reventadero de cabezas. Cuando van, por ejemplo, a acusar a Jesús, a declararle, a condenarlo a muerte, los testimonios no coinciden, los testimonios no son lógicos, porque son falsos testimonios. Y los falsos testimonios tienen que tener una lógica, y no tienen lógica. Así mismo está pasando con estos apóstoles. Así mismo está pasando con Pablo. Pero Pablo, tan inteligente, en algún momento se escapa del juicio de los judíos y dice, apelo al César. Y apelar al César significaba someterse al juicio del César. Pero por una razón, por ir a evangelizar a todas las naciones. Por una razón, por ir a evangelizar a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que no creían en Dios, sino que tenían muchos dioses. Hasta el mismo emperador era un dios. Hasta el mismo emperador era un dios para ellos. Había que rendirle culto como un dios. Y allá llegó Pablo, por esa razón, porque como quien dice, yo soy romano y merezco ser juzgado como romano. Tenía ciudadanía, cédula de ciudadanía romana. Y entonces, al César has apelado, pues al César irás. Y el César fue. Y allí perdió su cabeza por culpa de la defensa de Cristo. Es decir, entregó su vida por Cristo. Y allá nació también la cristiandad. Por eso la iglesia llegó hasta ese punto. Y por eso la iglesia ha estado tanto tiempo allí en Roma. Pero también ahora para Roma hay unas sentencias, dice la Virgen de la Salet. Roma perderá la fe. Roma perderá la fe. Y se convertirá en guarida de demonios. Así sería la cosa. Así como empezó, así puede terminar. Lo que no puede terminar es la iglesia, porque ya hay una promesa para la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán para la iglesia. Entonces Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. La iglesia jamás será derrotada, porque la iglesia, hemos dicho, y ustedes me han escuchado seguramente varias veces, que no son ladrillos, ni son muros, sino que la iglesia está edificada en la luz del mundo, en Cristo, y está edificada en cimientos humanos. ¿Cuáles son los cimientos humanos? Los apóstoles. ¿Cuáles son los cimientos humanos? Los que dan la vida. ¿Cuáles son los cimientos humanos? Los que realmente creen. ¿Cuáles son los cimientos humanos? Los que realmente quieren entregar su vida por Cristo. Los apóstoles dicen, nosotros queremos sentarnos a la derecha o a la izquierda, dice la mamá de los Zebedeos. Y ese puesto no me concede a mí concederlo, es mi Padre Celestial, para quien lo tenga reservado, mi Padre Celestial. El cáliz, ¿son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Bueno, por supuesto que sí van a ser capaces, pero no todavía. Y el cáliz es la sangre, el cáliz es el martirio, y eso le pasa a los apóstoles, excepto Juan, apóstol y evangelista. Los demás mueren martirizados. Hoy también, cuando el Evangelio nos habla de la multiplicación de los panes y de los peces, y recuerden que aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, imagínense, en 7 artículos, 5 panes y 2 peces, hay una multiplicación de alimento, de comida, para 5,000
hombres, sin contar mujeres y niños, dice la palabra de Dios. Dice que eran 5,000. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. En estos tiempos va a pasar lo mismo. En estos tiempos de racionamiento, en estos tiempos de verano, en estos tiempos de escasez, en estos tiempos en que la gente se apiñona, por ejemplo, en Bogotá, hoy no sé cuántos barrios hay por allá sin agua. Un solo día sin agua es una tragedia, ¿no? Es una tragedia. Ustedes imaginan 7 días, 8 días, 15 días, 20 días, un mes sin agua en un apartamento por allá, en medio de estos calores y todas estas cosas. Bueno, como se necesita para todo. Entonces, en este tiempo se van a dar muchos milagros. En este tiempo de escasez se va a dar, se vuelve y se da esa multiplicación de los panes y de los peces, de los alimentos. Hemos escuchado en algún momento que no, es que simplemente pasó como por allá en tiempo del Antiguo Testamento, que ni el aceite se acabó, ni el trigo se acabó allá con la viuda de Sarepta. No, aquí hubo una evidencia. Sí hubo multiplicación de panes y peces. Eso es innegable, ese milagro. No se puede negar. No se puede negar. Al contrario, el Señor, para que quede la constancia, por ahí vi un canasto por allá, alto más de bonito por aquí, y me acuerdo de esta evidencia, ¿no? Dicen, cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Imagínense la evidencia de que sí es la multiplicación de los panes y de los peces. Y esa multiplicación de los panes y de los peces se evidencia también en cada Eucaristía, en la que el Señor da la acción de gracias y convierte ya no el agua en vino como la boda de Caná, sino que convierte el vino en su propia sangre y la hostia en su propio cuerpo, que es el alimento para esos tiempos turbulentos. Y la iglesia vive de la Eucaristía. San Juan Bosco ve unas columnas por allá en una mar bravía, en una mar que se agita y que quiere tirar la barca es la iglesia y que la quiere volcar para que naufrague. Y entonces esta barca que está que naufraga, amarra sus cuerdas, sus lazos a 2 columnas en un sueño que él tiene. Una columna es la Eucaristía y otra columna es la Santísima Virgen María. Entonces, péguense de la Santísima Virgen María. Ahí tienen la señal aquí en San Martín, la señora de todos los pueblos. Y péguense de la Eucaristía. Aunque seamos un grupo, aunque seamos 5 panes y 2 peces, aunque seamos contados con los dedos de las manos, eso no importa. Lo importante es que en la iglesia, en cada lugar, en cada pueblo, en cada nación, no ha habido, por ejemplo, por decir algo en Colombia, 10 madres Laura, sino una Santa Laura. Y así sucesivamente en cada lugar. Por aquí cerquita había por ahí un estigmatizado en Restrepo, Roque. No había muchos roques, sino uno solo. Y entonces allí también puede haber una sola Laura, una sola Marisela, un solo Jesús Arbey, en fin, con el nombre de cada uno de ustedes, para que el Señor se manifieste en la convicción, en la fe y en la santidad de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.